Bueno, vamos a seguir entonces, chicos. Vamos a poner otro ejemplo. Ecuación de P en función de T, ¿no? Vamos a poner ahí, considerando la entalpía de evaporación del agua, vamos a poner el agua. Considerando la entalpía de evaporación del agua como una constante. ¿Cuál es la constante que vamos a poner ahí? Delta H es igual a 44 kilojoules por cada mol a una temperatura. ¿A qué temperatura se evapora el agua? 100, ¿no? Wow. Esa agua está muy rara, ¿no? Sí, yo sé que sí. Encontrar una ecuación para P en función de T, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar la ecuación de Clausius-Clapeyron, porque es evaporación. Hay un gas implicado. ¿Cuál es la ecuación de Clausius-Clapeyron? La voy a poner por ahí. Esta, ¿no? Y pensemos que delta H es una ¿qué? Constante, ¿no? Ah, perdón, aquí me faltó. A una temperatura de 100 Celsius. Y una presión de una atmósfera, ¿no? Es decir, se conoce un punto de evaporación del agua y se desea encontrar una ecuación que relaciona la presión con la temperatura a la que se evapora el agua, ¿no? Entonces vamos a utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero en la forma de resolver la ecuación diferencial. ¿Qué habría que hacer aquí? Pues integrar, ¿no? Separar variables e integrar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la separación de variables? Sería el logaritmo, perdón, diferencial de ¿quién? Logaritmo de P es igual a, como delta H y R son una constante, las voy a poner afuera de la integral, ¿no? Y R son una constante. Y voy a poner dt entre ¿quién? Entre t cuadrada. Esta de aquí hay que hacer la integral. Y de esta de aquí también hay que hacer el logaritmo natural, la integral de esto. Y entonces, de la primera integral, ¿cuál es la integral de x? X, ¿no? La integral de dx pues, sería el logaritmo natural de ¿quién? De P, ¿no? De este lado queda el logaritmo natural de la presión. Del otro lado quedaría ¿quién? Delta H por ¿quién? La integral de t cuadrada en el denominador. Subo a la t a la menos 2 y la integro, ¿no? Menos ¿quién? Muy bien, menos 1 sobre t, ¿no? Más una constante, ¿no? ¿Cómo encontramos esa constante de integración? Sustituyendo ¿quién? 100 Celsius y ¿cuántas atmósferas? Y una atmósfera, ¿no? Ahora, la temperatura sí tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué?
Porque está en el divisor, ¿no? No la puedo usar en Celsius directo. La tengo que pasar a Kelvin. Y P va a estar en unas atmósferas. No se preocupen, ¿no? P en atmósferas. Ahí le voy a poner ahí sustituyendo. Los valores para la evaporación del H2O. ¿Cuál sería la ecuación? Aquí me quedaría el logaritmo natural de quién. De 1, ¿no? Logaritmo natural de 1, que vale 0, ¿no? Más ya le pongo ahí 0, ¿no? Entre 373, ¿no? Y hay que despejar a quién. A la constante, ¿no? ¿Cuánto valdría la constante de integración? Sí, le pongo, ¿no? Si quieren. ¿Así? Le quito el menos, ¿no? Si lo paso del otro lado, este que es positivo se vuelve negativo, menos con menos se hace más, ¿no? El delta H lo pusieron en qué? Aguas porque este está en kilojoules y R está en joules. Entonces hay que poner 44.000, ¿verdad? 14 punto qué? 19, ¿no? Sale. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Ya aquí quedaría un número. Menos qué. Menos algo. 5.200 qué. Que sería el delta H, 44.000 entre R, ¿no? En joules. Más la constante, aquí sería más ¿cuánto? Punto 19, ¿no? Sí, es esta ecuación de aquí, pero en vez de poner delta H entre R, pues ya evalué numéricamente y me da esta, ¿no? Y ya tengo un polinomio. ¿Sí? Por supuesto, este sería pensando que el delta H es constante, etcétera, ¿no? ¿Listo? Vamos a poner ahí, ¿cuál nos falta? La de Clapeyron, ¿no? Hemos usado puro Clausus Clapeyron, hemos usado esta. Vamos a utilizar una que tenga que ver con quién. Clapeyron, ¿no? Y ese es cuando es una fase condensada, ¿no? Fase condensada versus fase condensada, ¿no? Vamos, Clausius, ¿no? Clausius solito, usamos Clausius Clapeyron. Hasta ahorita vamos a usar esta. ¿Sí? Vamos a poner ahí otro ejemplo, ¿no? Encontrar una ecuación de P en función de T, ¿no? P en función de T para la fusión del agua, ¿no?
Ok, vamos a poner ahí para fusión de ¿quién? H2O, ¿no? Para esta, pues hay un problema porque es casi vertical la línea. Ahorita van a ver qué va a pasar con esto. Voy a poner ahí fusión de agua, ¿no? El punto de fusión es... ¿A qué temperatura funde el agua? Ahora sí. 0 Celsius. ¿A qué presión? Una atmósfera. ¿Sí? ¿Cierto? Y la entalpía de fusión del agua es de, déjame checar, 334 kilojoules por cada mol, ¿no? Vamos a poner ahí, durante la fusión, la densidad cambia. Voy a poner ahí la densidad ρ, la densidad del líquido, o sea, agua líquida, sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y la densidad del sólido $980, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sólido es un poquito más ligero que quién, que el agua, ¿no? Líquida, ¿no? Por eso el hielo flota encima, los hielitos, ¿no? Flotan encima. Es de los pocos líquidos que son más densos que el sólido, ¿no? ¿Sí? Por eso flota el agua. Ok, perdón, el hielo en el agua, ¿no? Ahora, ¿cómo van a calcular el cambio de volumen molar? Voy a poner ahí delta. El cambio de volumen, porque lo necesitan para qué ecuación. Voy a poner ahí la ecuación de Clapeyron. Esa es la ecuación de Clapeyron. Delta H ya lo tienen, ¿no? Es la de Clapeyron, ¿no? Esta, ¿no? Ya no es Clausius-Clapeyron porque no hay ninguna fase vapor o gaseosa involucrada, ¿no? Puras fases condensadas. Entonces no puedo usar Clausius-Clapeyron. Es una aproximación para qué? Cuando hay gases implicados, ¿no? Esta no hay gases implicados. El delta de volumen molar lo van a calcular de la siguiente forma. Si ustedes recuerdan de la definición de volumen molar, el volumen molar de un material sería M entre ρ, ¿no? Así, ¿no? ¿Y el delta de volumen molar cómo se calcularía? M por ¿quién? Densidad final. ¿Cuál es la final en una fusión? 1 entre ¿quién? El estado final sería ¿cuál? ¿Líquido o sólido? La densidad de ¿quién? Del líquido. Menos, final menos ¿quién? Menos inicial. La densidad de ¿quién? Del sólido, ¿no? Sí, aguas porque las densidades están en kilogramo, ¿por qué? Y la masa molar, que es 18 gramos por cada mol, ¿no? Habrá que ponerla en kilogramos. Vamos a intentar manejar sistema internacional en este problema, porque las unidades se vuelven un relajo, ¿no? Entonces, la presión habrá que pasarla a ¿qué? A pascales. Y la temperatura a Kelvin, ¿no?
Entonces dígame cuánto vale esta, pensando que la masa es 0.018 kilogramos por cada mol, ¿no? Son 18 gramos por mol. 18. ¿10 a la qué? Punto 018. ¿Y esta en qué unidades está? ¿El volumen molar en qué unidades está? Metros cúbicos por mol, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cuánto vale el delta H? Esta, ¿no? Se cancelan las mol y queda todo en qué? Kilojoules, pero falta esta temperatura, ¿no? E integrarla. ¿Cuál sería la integral de esta ecuación? Si pensamos que delta H y delta B son constantes. ¿Cuál sería la ecuación? Sí, muy bien. Integrando, ¿cuál sería? P, ¿no? P igual a ¿quién? Delta H sobre delta B, ¿por quién? Logaritmo natural de la temperatura, ¿no? Más una constante de integración, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sale, delta H vale ¿cuánto dijimos? 300 ¿qué? 1000, ¿no? Porque son kilojoules. El delta de volumen sería tal y la temperatura conocida serían los 273 Kelvin y la presión serían 101.325 pascales, ¿no? Y con eso me daría la constante. Díganme cuánto vale este término numéricamente y cuánto vale la constante. Lo voy a poner ahí evaluando. Sí. Evaluando el punto de fusión conocido. ¿Cuánto valdría la constante C? Sería igual a P menos ¿quién? Menos esto, ¿no? Pero P vale 101.300 ¿qué? 25 y T vale 200 ¿qué? 273.15, ¿no? ¿Cuánto vale C? Va a salir un numerote. Todo en sistema internacional sería lo mejor. Presión 101.325. Delta H sería ¿cuánto? 300, bueno, la que estaba aquí arriba. 334.000 joules. El volumen sería, el cambio en volumen sería este. Y logaritmo de 273.15, ¿no? Díganme todos los decimales que puedan. ¿5 punto qué? Dígame más decimales, todos los que pueda. 1050, 179, 10 a la que. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo correcto?
En teoría está en Pascal. Está en Pascal. El de arriba, vamos a suponer que las unidades de arriba son energía, ¿no? Y si usted se acuerda, energía es presión por volumen, ¿no? Y con el volumen de abajo va a quedar todas las unidades de presión, ¿no? Y en teoría el logaritmo de t es adimensional. Pero bueno, ahorita vamos a arreglar ese problema. Sí, sí. ¿700 qué? ¿Sin este? ¿Al final? Ok, puse ese numerote porque es un numerote. Y puse todos los decimales posibles. Ahora díganme cuánto vale delta H entre delta B. ¿Menos cuánto? 910, 081, 743.9. Voy a recorrer el punto como dice su compañero. ¿Cuántas cifras? 3, 6, 8. Lo voy a poner aquí. Le voy a poner por 10 a la que 8, ¿no? ¿A la cuánto? Sí, yo también creo que es más alto. ¿Menos cuánto? 9.09 y qué? 7 veces 2. Ajá. Delta H lo pusieron en joules, ¿verdad? 334.000. ¿Cómo quedaría su ecuación ya finalmente? La de Clapeyron. Menos todo esto, ¿no? Más quién? Más este, ¿no? Sí, esa es la ecuación. Se ve horrible, sí, así es la ecuación de Clapeyron. No me culpen a mí. Ahora, quiero ustedes que me digan, ok, si yo quiero hacer la fusión, ya no a 0 grados, la quiero hacer a 1 grado Celsius, ¿qué tendría que poner aquí en temperatura? Sería un 1, ¿no? Sí, ¿cierto? Pero sería un Celsius, pero sería 274 Kelvin, ¿no? Porfa, evalúen qué presión tendría que poner en pascales. Nada más por pura curiosidad, ¿no? ¿Mande? No, sí cambia mucho. Con un solo grado que yo quiera abatir el punto de fusión, o sea, ya no quiero fundir a 0 grados, quiero fundir ahora a 1 grado Celsius. ¿Qué presión tendría que ponerle al sistema? Sería evaluar aquí 274, ¿no? Punto 15. ¿Tiene sentido? Quiero saber qué presión le pongo al sistema para que ya no funda a 0 grados, sino que funda a 1 grado Celsius. ¿No? ¿Cuánto? Para fundir H2O, ¿no? A una temperatura de 1 Celsius, ¿no? 1 grado Celsius. ¿Cuál sería la presión que tengo que poner en pascales? ¿Va a salir en pascales? Es alto, ¿eh? No se preocupen. No sufran. ¿Cuánto? Ajá. 74. 64, perdón.
64, 61 por 10 a la 9, ¿no? ¿Cuántas atmósferas serían? Porfa. Sería todo eso entre 100.325, ¿no? ¿Cuánto les da? Atmósferas. Sí, ya, no importa cuántos decimales. Lo que quería que observaran es que es muy alta la presión, ¿no? Entonces ustedes dicen, ay, quiero abatir el costo de mi fusión. Ya no voy a fundir hierro a 1600, lo quiero fundir más baja la temperatura. ¿Qué tendría que hacer con el sistema? Aumentar la presión. Y eso es bestial, ¿no? O sea, bestialmente la presión. ¿Es viable eso? No, totalmente inviable, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, eso no, físicamente inviable, ¿no? Entonces, una de las moralejas, ¿verdad? de hacer Clapeyron es saber que es muy difícil mover el punto de fusión, ¿no? O sea, tendría que aumentar bestialmente la presión, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí. Estábamos en una atmósfera y fundía ¿a cuánto? A 0 Celsius, ¿no? Para fundir a 1 Celsius, o sea, que no fuera a 0 Celsius el punto de fusión, que fuera a 1 grado Celsius, no tan frío. Digo, ay, no quiero enfriar tanto, ¿no? ¿No? Que fuera, tendría que poner qué presión. Esta presión, ¿no? 1 grado. Es muchísima la presión, ¿no? La idea es inviable, ¿no? O sea, la respuesta ahí uno que observa ese valor de presión, inviable totalmente modificar el punto de fusión de una sustancia. Entonces, en general, lo voy a poner así, en general, vamos a poner ahí conclusión, ¿no? En general, es muy difícil modificar la temperatura de transformación de una fase condensada, ¿no? Perdón, entre fases condensadas, ¿no? Totalmente inviable, diría yo. ¿Sí? Conclusión. Totalmente inviable intentar decir, ay, a mi baño ahora lo voy a fundir un poquito más bajo, ¿no? O un poquito más alto. O ¿saben qué? Que voy a hacer un tratamiento para pasar de BCC a FCC. Y le voy a cambiar la temperatura a la que ocurre la transformación, moviendo la presión. Inviable, ¿no? Inviable. O sea, casi es fija la temperatura a la que ocurren las cosas. Voy a poner ahí... uh, en teoría, ¿verdad? Vamos a poner ahí diagramas de fase, ¿no? Diagramas de fase, ¿no? Y vamos a poner ahí, en un diagrama de fase, se muestran las transformaciones para en un eje coordenado P versus ¿quién? P versus T, ¿no? Entonces, imaginan ustedes, digo, ok, tomo las ecuaciones del Kubachevsky, tomo mi ecuación de Clapeyron y las grafico y voy a obtener en teoría diagramas de fase, ¿no? Voy a poner ahí algunos de los diagramas de fase característicos para estudiar las transformaciones de fase. Déjenme buscarlos. Tengo yo por ahí algunos de ellos.
Y vamos a poner el primero, ¿no? Déjenme cortarlo. El primer diagrama de fase que vamos a ver va a ser para el dióxido de carbono, hielo seco. Y es este diagrama, ¿no? Vamos a ponerle ahí control T. Y bueno, este es el diagrama clásico que tienen la mayor parte de las sustancias. En la mayor parte de las sustancias, lo que ocurre, bueno, es que esta es la ecuación de Clapeyron. La ecuación entre sólido y ¿qué? Y líquido. Y es una recta casi vertical, ¿no? Es una recta casi vertical. Y de este lado tendría la parte sólida, de este lado la parte ¿qué? Líquida, y en la parte de abajo la parte vapor, ¿no? En la parte de abajo se grafica la ¿qué? Temperatura. Ah, perdón, sí le puse P contra T, ¿verdad? Sí. Y se grafica de este lado la ¿qué? La presión, ¿no? ¿Está aquí en qué? ¿En atmósferas? ¿Sí? Y en teoría, por ejemplo, si estoy a una presión baja, ¿no? Abajo de 5 punto y tantas atmósferas, la transformación que hay al aumentar la temperatura sería de sólido hasta ¿qué? Hasta vapor, ¿no? Pero si estoy, por ejemplo, a una presión de 67 atmósferas, pasa por sólido, luego ¿por quién? Por líquido, y al final pasa ¿a qué? A vapor. Hay dos puntos importantes, que es el punto ¿qué? Crítico y el punto triple. Esto ya lo vieron alguna vez en su vida, ¿no? En equilibrio y cinética, ¿no? Ese sería el primer diagrama de fases que deberían de conocer. Voy a poner el segundo. Sí. Sí. No, el punto crítico es entre un líquido y un ¿qué? Y un gas, ¿no? Un vapor. ¿Qué es el punto crítico? Es la zona donde deja de haber distinguible una transformación de fase, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo supero este punto crítico, es decir, estoy por encima de la presión de 72 atmósferas y por encima de la temperatura de ¿qué? 304, ¿qué son? Kelvin. Después de este punto ya no vería distinguible una evaporación. ¿Qué quiere decir? Se ve una continuidad, ¿no? Yo paso por este lado y en ningún momento distingo en qué punto el líquido se transformó en qué, en vapor, o en qué momento el vapor se transforma en qué, en líquido. Esta línea de aquí es una de las que maneja el Kubachevsky, ¿no? Por ejemplo, entre líquido y quién, y vapor. Ustedes buscarían del CO2, buscarían la que es del líquido, ¿no? La línea de acá abajo sería la otra curva del Kubachevsky y esta de acá sería la de Clapeyron, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Son dos curvas que involucran a la fase vapor, la del lado derecho, la de abajo, y la de en medio sería la de Clapeyron, ¿no? Que tiene una pendiente alta, ¿no? Que me cuesta mucho modificar la temperatura para mover el punto de fusión, ¿no? Entre sólido y qué, y líquido, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con esta parte? Voy a poner el otro diagrama. El siguiente diagrama que vamos a poner es para el H2O. Diagrama de fases del H2O. Y va a ser este de aquí, ¿no? El diagrama de fases normalmente en los libros lo cortan hasta acá, ¿no? ¿A qué me refiero? Solamente está sólido, líquido y ¿quién? Y vapor. Aquí está el punto crítico, es este de aquí. Este de acá sería el punto ¿qué? Triple. Este sería el punto triple, donde están en coexistencia sólido, líquido y vapor. Pero ustedes observan, si yo aumento la presión estando en el frío, hay un montón de transformaciones de fase por aquí, ¿no? Entre el sólido 1 pasa a ser sólido 2. A lo mejor cambia de BCC o cúbico simple a FCC, ¿no? Del agua. Hielo 4 por ahí debe de estar en alguna zona por aquí. Pero sí, hay un montón de hielos, ¿no? Ahí está el hielo 10, el hielo 9, el hielo 8.
Y todo esto lo estudian la gente de glaciares, ¿no? O sea, a presiones, imagínense, el glaciar está a muchas presiones, ¿no? Y hay distintos tipos de hielo, ¿no? La estructura cristalina, dependiendo de la estructura cristalina que tenga el hielo, pues se analiza el glaciar, a qué presión se encuentra el hielo, ¿no? ¿Sí? Seguramente habrían visto nada más la parte hasta acá, ¿no? Sólido, líquido y qué. Y vapor. Bueno, sería el diagrama completo. Y voy a poner otro, el último, que sería el del helio. Sí, según yo es el de helio. Vamos a ponerlo ahí. Cosas que suceden en la naturaleza, ¿no? Que no son tan fáciles de poner a veces en ecuaciones. Ok, otra de las cosas. Todas estas transformaciones de fase, ¿quién las controlaría? Entre sólido y sólido. ¿Qué ecuación sería la adecuada para utilizar? Clapeyron. En ninguna de esas interactúa sólido vapor o líquido vapor. No hay ningún vapor. La única que sería con Clausius-Clapeyron sería esta curva y la de abajo, ¿no? Porque esas involucran a la fase que vapor. Todas las de arriba serían con qué ecuación? Con Clapeyron, ¿no? Tendrían un delta H y un... A lo mejor el delta H no es constante, es una variable, hay que integrarla, ¿no? Y por eso salen estas curvas extrañas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Obviamente ese diagrama no se hizo con matemáticas, se hizo experimentalmente, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a poner el otro. Sí. Perdón, este es del hidrógeno, creo. Perdón, ¿otra vez qué? En teoría sí tiene su punto crítico y tiene su punto triple, ¿no? Y en teoría pues podría pasar por el lado supercrítico, pero bueno, son altas temperaturas, altas presiones y mantener un metal a esas condiciones no es tan fácil. Sí, ni costoso, no. Inviable, ¿no? Industrialmente inviable, ¿no? En términos de investigación, pues qué padre, ¿no? Sale bien bonito el artículo, ¿no? ¿No? Logré, ¿no? Acero supercrítico, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero no. Normalmente no, eso no se hace en la industria, ¿no? Sí, lo voy a poner el último. Cosas que extrañas que pasan ahí con los diagramas de fase. Vamos a poner el último, que es el del helio. Y en el helio, cuando ustedes bajan la temperatura, vean que la temperatura ya está casi en el 0 Kelvin. Ya vieron que está casi en el 0 Kelvin. Pues ocurren una serie de fenómenos porque el hielo, bueno, el helio pasa de gas a líquido y aquí hay otro líquido que le llaman un super ¿qué? Superfluido, ¿no? Este superfluido, la fuerza de repulsión entre el helio de los electrones hace que este fluido no tenga viscosidad y esta cosa trepa las paredes, ¿eh? Lo pueden ver ahí en el YouTube. Es un fluido muy extraño, y por acá arriba está el que el sólido, ¿no? Este se llama un helio superfluido, ¿no? Así le llaman. Sí, es un fluido bastante extraño, ¿no? Se adhiere como a los vidrios, ¿no? Empieza a trepar paredes, ¿no? Y es porque las interacciones de los electrones empieza a haber ahí un montón de fenómenos, ¿no? Que ya difícilmente explicables, ¿no? Pero bueno, esos serían los tres diagramas, puede pasar de todo en la vida. Creo que hay uno más que tengo, déjeme ver si tengo uno más. No, creo que no tengo otro. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a poner ahí cosas interesantes. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. El día de hoy vamos a dejarlo hasta ahí. La siguiente clase vamos a hablar un poquito de la regla de fases, un poquito del potencial químico. Vamos a hacer algunos otros ejercicios que tienen que ver con Clapeyron, Clausius-Clapeyron. Otras formas de aproximar estas ecuaciones. Pero en general, ¿verdad? Este tema básicamente son dos ecuaciones las que están en ¿qué? En amarillo, ¿no? Clapeyron y Clausius-Clapeyron. Hay que saber integrarlas, ¿no? Hay que saber con un dato encontrar la constante de integración. Y además saber ocupar la forma diferencial, ¿no? Si yo conozco el polinomio, lo diferencio con la temperatura y etcétera, ¿no? Para sacar el delta H. Este es Clapeyron y la de abajo es ¿quién? Clausius-Clapeyron, ¿no? Que es con el logaritmo de P, ¿no? Sí, vamos a dejarla hasta ahí el día de hoy. ¿Va a haber paro?